Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo y bienvenida a todos los estudiosos, los juiciosos, los que nos han venido acompañando en este ciclo de predicaciones alrededor del libro del Apocalipsis. Y llevamos en Apocalipsis capítulo 11. Sí, señores, hemos estudiado versículo por versículo el libro de Apocalipsis y seguimos en este estudio maravilloso, muy profundo. En el ciclo llevamos varios meses ya y ahora estamos analizando las 7 trompetas. Ya analizamos las 6 primeras trompetas, ahora estamos en la parte del paréntesis que hay entre la 6ª trompeta y la 7ª trompeta. Siempre hay un paréntesis, así pasó con los sellos, entre el 6º sello y el 7º sello hay un paréntesis. Ahora aquí entre la 6ª trompeta y la 7ª hay un paréntesis. Y hoy vamos a examinar un tema maravilloso alrededor de este paréntesis. El tercer templo. Sí, señores. Es un tema bien interesante. Ya vamos a ir a profundizar en este tema, pero ¿qué le parece si comenzamos ahora? Démosle gracias al Señor. Amado Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti. Eres el único digno de ser alabado, glorificado y exaltado. Nuestra vida es tuya, nuestro corazón es tuyo. Todo lo que somos, hacemos, pensamos y sentimos está en ti, Señor. Y hoy te suplicamos y te rogamos que nos ayudes a interpretar correctamente las Escrituras. Sé que hay hermanos que seguramente pensarán diferente a mí en este tema, pero yo te pido, Señor, que nos des luz. Si soy yo el equivocado, Señor, dame luz, porque lo que más anhela mi alma y mi corazón es conocer la verdad del Evangelio, es entender realmente lo que la palabra enseña, es poder ser edificado incluso con este maravilloso libro del Apocalipsis. Por eso, Señor, si soy yo el que está en un error, dame luz. Pero también te lo pedía cuando creía diferente y te lo sigo pidiendo ahora. Pero si son mis hermanos los que seguramente algunos de ellos no están en lo correcto, también yo te pido, te suplico y te imploro que traigas luz a su vida. Por favor, Señor, háblanos y enséñanos. Te lo suplicamos con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos. Hemos estado estudiando el libro del Apocalipsis y hoy vamos a hablar sobre un tema maravilloso. Hoy, en medio de este estudio, vamos a hablar de el templo de Dios, el tercer templo. Ese es nuestro tema en el día de hoy. Y es que cuando uno entra al internet, cuando uno entra a hacer búsquedas de diferente tipo, hay muchos videos sensacionalistas que salen y dicen, ya se está construyendo el tercer templo. Los judíos están alistando todo para el tercer templo. ¿Sí? Ya existe la vaca roja, nació la vaca roja. ¿Sí? Y toman todo este tipo de cosas como una señal profética de la segunda venida. Y así llevamos más de 40 años, hermano. Así llevamos más de 40 años con el mismo discurso. Hoy vamos a analizarlo alrededor de lo que el libro de Apocalipsis nos dice sobre el templo. En el capítulo 11, en el versículo 1, Apocalipsis dice, entonces me fue dada la caña, semejante a una vara, atención, de medir, una caña semejante a una vara de medir. Generalmente ellos medían las cosas con cañas, ¿sí? Así que no es extraño. Y se me dijo, levántate, aquí Juan ya está en la tierra, como lo vimos en el capítulo 10. Y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿En dónde? En el altar. ¿Sí? Ahora bien, mire lo que sigue diciendo. Verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Estos dos primeros versículos del libro de Apocalipsis capítulo 11 son claves, hermano, para la interpretación del resto del libro. Estos dos primeros versículos son supremamente polémicos. De hecho, el capítulo completo es supremamente polémico. ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Desde dónde lo vamos a interpretar?
Y dependiendo de la decisión que tomemos a continuación, el resto de la interpretación del libro va a ser modificada. Si bien ya hemos tenido momentos claves importantes para la interpretación del libro, este momento es fundamental. Porque algunos de nuestros hermanos en Cristo hasta aquí básicamente han interpretado casi igual todas las cosas. Pero a partir de aquí, algunos de nuestros hermanos interpretan esto de forma absolutamente literal. Algunos hermanos que creen en la escuela literal futurista dicen que esta reconstrucción, esta medición del templo que hace Juan, nos habla de un momento futuro donde existirá un templo literal, un templo físico, el templo profetizado en Ezequiel 40 y 41. Así que ellos dicen, este es un templo literal. Aquí nos está hablando de una construcción que se hará al lado de la mezquita de Omar, ¿sí? Porque en la profecía de Ezequiel habla que se ven unos edificios cercanos y esos edificios pues tienen que ser la mezquita de Omar, que está construida en este momento donde antes era el templo de Jerusalén. Así que nuestros amados hermanos literalistas futuristas, básicamente dispensacionales, la mayoría de ellos, están esperando que se reconstruya el templo de Jerusalén y creen que en el momento en el que se reconstruye el templo de Jerusalén comienza una cuenta regresiva de 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo. Ahora bien, eso es lo que ellos denominan el tercer templo, aunque técnicamente sería el cuarto, porque el primero lo construyó Salomón, luego hubo una reconstrucción a cargo de Zorobabel, y luego de eso, bueno, no Zorobabel, sino Nehemías en los tiempos de Zorobabel, y luego de eso hay otra construcción, otra reconstrucción después de la destrucción de Antíoco Epífanes, y esta fue a cargo de Herodes. Así que técnicamente sería el cuarto, pero ellos hablan del tercer templo, ¿no? El tercer templo. Ahora bien, este tercer templo, según nuestros hermanos futuristas literales, se reconstruirá después de la Segunda Guerra Mundial y será el lugar en donde Satanás, o más bien el anticristo, se sentará en el trono de Dios, en el lugar de Dios, ¿sí? Lo que indicaría que el anticristo se ubicaría en el lugar santísimo, si es que entendemos ese lugar como el trono de Dios, en el lugar santísimo de ese tercer templo. Todo esto se interpreta gracias a la profecía del templo futuro de Ezequiel, capítulo 40 y 41. Entonces, toda la profecía de Ezequiel del templo que ve, de los planos del templo, con una cantidad de estructuras y construcciones y habitaciones mucho más grande que el templo original de Salomón, mucho más extenso, pues ellos creen se va a construir literalmente. Y cuando uno escucha las prédicas de sus hermanos, pues le dicen a uno cosas como Israel es el reloj de Dios. Israel es el reloj de Dios y el templo es el segundero de Dios. En el momento en el que se reconstruye el templo, ya Cristo 3 años y medio y viene, ¿sí? Ahí ya el anticristo está. Entonces uno cree, o pues desde esta perspectiva, se da por hecho una interpretación literal del texto. Por otro lado, algunos de nuestros amigos deberían considerar algunos argumentos en contra alrededor de esta postura. Y es que hasta aquí hemos interpretado todo el texto de Apocalipsis básicamente de forma simbólica. Claro, con unas interpretaciones simbólicas que tienen aplicaciones reales y literales, pero meramente simbólica. Y de alguna manera pasan de una interpretación simbólica a una interpretación absolutamente literal del texto. Pero hay que tener en cuenta que si bien Cristo habló de la destrucción del templo de Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra de este templo, Cristo jamás mencionó la reconstrucción. ¿Cómo es posible que Cristo haya olvidado en medio de su profecía en contra del templo de Jerusalén la reconstrucción de ese mismo templo? Porque él habló de que levantaría el templo en 3 días, pero obviamente dice la misma escritura que estaba hablando era de su cuerpo, no del templo de Jerusalén. Su cuerpo como templo del Espíritu Santo sería reconstruido. Pero ¿qué más es su cuerpo? Sino la iglesia. Y aquí ya vamos encaminándonos
a la manera en la cual nosotros podemos interpretar esto, pero no lleguemos ahí. Deme el espacio por lo menos de interpretación y de interpelación antes de que apague y cierre y no me gustó porque escuche todo y al final de la reflexión usted decidirá lo que quiera creer. Ahora bien, por otro lado, la función del templo era sacrificar los animales para cubrir el pecado del pueblo. Pero Cristo murió como el último sacrificio y definitivo. Todos los sacrificios del templo tipificaban a Cristo, nos hablaban de Cristo, apuntaban a Cristo. Así que no hay razón alguna necesaria para la reconstrucción de un templo, porque ya no necesitamos más sacrificios. Claro, eso no lo entiende un judío que no es cristiano. Un judío que no es cristiano todavía quisiera realizar sacrificios de animales en el templo. Sin embargo, pues hoy en día, bajo el contexto del animalismo mundial y de todo como se ve e interpreta hoy en día, tener un templo dedicado para hacer sacrificios de animales a Dios sería pues acusado por todas partes, ¿no? ¿Cómo van a matar a los animalitos sin un propósito aparente? Cuando no son para alimentación, sino para adorar a su Dios. Tanto desde la perspectiva general secular como desde una perspectiva cristiana espiritual, no hay necesidad de construir un templo porque el templo es para sacrificar animales. Nosotros no sacrificamos animales. Tuvimos un último sacrificio, Jesucristo, el último sacrificio una vez y para siempre. Así que no hay necesidad de un tercer templo. Además, bajo la perspectiva del Nuevo Testamento, el templo siempre es la iglesia. Siempre que se habla de templo en el Nuevo Testamento, está haciendo una referencia directa a la iglesia, no a ningún templo en Jerusalén. Comprobemos esto bíblicamente, mis hermanos queridos. Pero antes miremos la versión preterista. Nuestros amigos preteristas dicen que ese templo de Apocalipsis habla literalmente del templo que existía en ese momento, porque ellos creen que Juan escribió el libro de Apocalipsis alrededor del año 60 o 60 y algo después de Cristo. Entonces el templo todavía existía porque va a ser destruido en el año 70. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos concuerdan en que el libro de Apocalipsis debió haber sido escrito alrededor del año 90, lo que quiere decir que ya el templo físico no existía. Hay demasiada evidencia de que el libro fue escrito después de la destrucción del templo. Así que es muy difícil sustentar la postura preterista. Además de eso, este capítulo ya no nos serviría de nada. Si lo interpretamos literalmente, pero de una manera preterista, es decir, no futurista, sino preterista, que ya se cumplió, entonces, ¿de qué nos sirve leer Apocalipsis capítulo 11? ¿De qué nos sirve leer sobre Juan midiendo el templo si lo que él tenía que medir era un templo literal? Ahora, ¿para qué Juan mediría el templo literal que existía en aquella época? ¿Qué propósito tendría eso? Ninguno. Si podemos encontrar un propósito en la medición de Juan, sería simbólico. Así que estaría saltando de una interpretación literal preterista a una interpretación simbólico preterista y se vuelve una mezcla ahí espantosa. No tiene sentido, hermano. Así que no estoy de acuerdo con los preteristas de que esto hable del pasado. Creo que evidentemente esto habla del futuro. Pero a diferencia de nuestros amigos futuristas, no creo que esté hablando literalmente. Creo que el texto sigue la misma línea que desde el capítulo 1 nos ha marcado una línea simbólica en la interpretación del texto. Ahora bien, como les dije, la iglesia aquí es simbólica. Primera a los Corintios capítulo 3, verso 16, o el templo es simbólico. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. La palabra que se usa aquí para templo es la palabra nous, que más adelante la vamos a ver, y que hace referencia
al lugar más santo del templo. Es decir, esa palabra no hace referencia a todo el templo, sino al lugar santísimo, a donde todos nosotros los cristianos tenemos ahora acceso. El nous, el templo del Señor, donde todos podemos entrar ante su presencia con acción de gracias. Ahora, segunda carta a los Corintios, verso 16 en la parte A, refuerza esa idea. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta cómo Pablo cree que el templo somos nosotros, la iglesia? No yo individualmente, no es solo eso. Somos nosotros como grupo. Somos nosotros como pueblo de Dios, somos nosotros como cuerpo de Cristo. Por eso Cristo hace la comparación. Ustedes van a ver cómo voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. Pero estaba hablando de su cuerpo físico, pero al mismo tiempo está hablando de su cuerpo como la iglesia como templo. Ahí está todo el simbolismo mezclado en las mismas palabras de Jesucristo. El templo en el Nuevo Testamento es la iglesia. Sigamos comprobando el asunto. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro está usando exactamente la misma figura simbólica de la iglesia como un templo, como un edificio construido para sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios, pero ya no físicos, sino espirituales, aceptables a Dios. Nuestros sacrificios son espirituales. Por eso en las iglesias no hay altar. No hay altar, porque el altar habla de un sacrificio, de alguien que muere, de sacrificar un animal. En nuestras iglesias no estamos matando nada, en nuestras iglesias físicas hago referencia a eso. Pero en la iglesia en general, ¿qué es lo que sacrificamos? Pues nuestra propia vida. Pablo lo dijo, ¿no? Que nuestra vida sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto racional. Romanos capítulo 2. Entonces, mi hermano querido, nosotros somos el sacrificio, pero vivo. Es un sacrificio espiritual que se presenta ¿en dónde? En este nuevo templo del cual nosotros también hacemos parte, porque nosotros somos piedras vivas con las cuales se construye este nuevo templo. A eso hace referencia primera de Pedro 2. El templo es su pueblo. El templo somos nosotros. El templo es la iglesia que ha sido levantada. Y escúcheme muy bien. Recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo dice Pablo, ¿cierto? Estamos de acuerdo todos en que la iglesia es el cuerpo de Cristo, supongo. Muy bien. ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo? Fue martirizado, fue molido por nuestros pecados, fue azotado, sufrió y fue crucificado. Pero después, ¿qué pasó? Resucitó en un cuerpo transformado y glorioso. Exactamente lo mismo es lo que Apocalipsis comienza a plantearnos a partir de aquí. Más adelante lo vamos a ver, no sé si alcance hoy, pero comienza a plantearnos el mismo proceso para con la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia va a ser martirizada, la iglesia va a ser azotada, la iglesia va a ser humillada. La iglesia va a tener que morir, va a parecer que está muerta, pero no está muerta. Resucitará, porque es indestructible como el cuerpo de Cristo. Resucitará. Mi hermano, si el cuerpo físico de Cristo sufrió martirio, ¿por qué pensamos que nosotros no vamos a ser martirizados por la fe? ¿Por qué creemos que nosotros no vamos a tener que pasar por tribulación o por gran tribulación? ¿Que porque el Señor protege a sus hijos? ¿Es que acaso el Señor no protegió al suyo? Claro que sí, tanto así que lo permitió por su propio poder y por su propia fuerza resucitar de entre los muertos. Y al igual que Jesús se entregó voluntariamente al sufrimiento, nosotros los cristianos, quienes hemos sido llamados a llevar nuestra propia cruz, debemos entregarnos voluntariamente al sufrimiento por causa de la predicación de la palabra y del evangelio.
¿Entiende usted ahí la comunión que hay en estas ideas? Nosotros seremos martirizados, hermano, pasaremos la gran tribulación, vuelvo y lo refuerzo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y eso no implica que el Señor no nos esté protegiendo, como no implica que el Señor no protegiera a su Hijo también. Lo protegió. Eso lo que implica es que la iglesia tiene que pasar por eso también, por el fuego, para ser purificada, por la prueba, por las dificultades, por las luchas de la vida y de la persecución venidera. Nosotros somos el templo. Efesios capítulo 2, verso 19, mire lo que dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Estamos con la misma ciudadanía que los santos. Y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Pero mire, edificados, comienza a utilizar terminología arquitectónica, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros somos edificados como cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo. Y más adelante, en el capítulo 4, va a hablar de los pastores, apóstoles, profetas y evangelistas. Y maestros pastores, obviamente, que serán aquellos encargados, no como títulos, sino como funciones, de edificar ese cuerpo, esa iglesia, de construir lo que el perito arquitecto, nuestro Dios, ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Y así, ese es el lenguaje de la Biblia siempre alrededor del templo. En el Nuevo Testamento, el verso 21 dice, en quien todo el edificio, sigue utilizando terminología arquitectónica, bien coordinado, va creciendo para ser un templo, un templo santo en el Señor. Nosotros, como su pueblo, somos el templo santo del Señor. ¿Quién es el tercer templo, hermano? Lenguaje de templo. ¿Quién es el tercer templo? El templo solamente era tipo y sombra de la iglesia del Antiguo Testamento, Israel, de la iglesia del Nuevo Testamento, los cristianos. El templo tipificaba todo lo que tiene que ver con la iglesia. Por eso cuando Jesucristo muere y se rompe el velo, nosotros tenemos acceso al nous, al lugar santísimo, tenemos acceso a la presencia del Señor. La iglesia hoy en día tiene acceso directo a su Señor. Y todo esto era tipificado, mi hermano querido, por el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue construido por Salomón bajo planos y materiales de David, pero sobre todo bajo los planos del tabernáculo que Dios había ordenado a Moisés construir en el desierto. Nosotros somos ese tabernáculo de Dios. Somos la reconstrucción del tabernáculo de David. La iglesia es el templo. El templo entonces ya está siendo construido. Con todo respeto, mis hermanos, voy a seguir dando argumentos alrededor de esto, no se vaya todavía. Yo sé que hay muchos hermanos que están esperando la construcción de un tercer templo en Jerusalén en este momento, pero con todo respeto, mis hermanos, ¿qué están esperando si el templo ya está siendo reconstruido? Nosotros somos ese templo. Nosotros somos ese templo. A ver, vamos a ver varios argumentos más para reforzar esta idea. Nuestros amados hermanos literalistas futuristas, y digo amados hermanos porque tengan en cuenta que este es un tema terciario, pero ellos se preguntan varias cosas alrededor del pasaje de Apocalipsis capítulo 1, verso 1 y verso 2, con las cuales ellos dicen no, el templo debe ser un edificio literal que se va a construir antes de la venida de Cristo. ¿Qué cosas se preguntan? Primero, ¿por qué debía ser medido? Es que Dios le dice a Juan, toma esta caña que es como de medir y mide el templo. Mídelo. Si el templo es la iglesia, ¿cómo vamos a medir la iglesia? Es la pregunta que ellos se hacen, ¿no? Segundo, ¿cuál es el significado del atrio y del altar? Recuerden que dice que el altar de los gentiles, ese no lo mida, que solamente mida el resto del templo,
pero dice que hay un grupo de personas adorando en el altar. ¿Qué es el atrio de los gentiles? ¿Qué es el altar? O sea, la terminología es muy literal. Entonces ellos dicen, como es tan literal, no puede ser un templo simbólico, no puede ser la iglesia, tiene que ser un templo literal. Además, ellos afirman, ¿quiénes son los que adoran? ¿Quiénes son los que adoran en el templo? Porque lo que nos dice Apocalipsis es que en el altar hay un grupo de personas adorando. Así que si el templo es la iglesia, pues ¿quiénes son los que están adorando en el altar? Como que no se entiende, como que es una simbología confusa para ellos. Entonces, bajo esas premisas dicen, no, el templo debe ser un templo literal. Sin embargo, Habacuc, capítulo 3, verso 6. Comencemos a contestar las cosas. Primera pregunta, ¿por qué Juan debía medir el templo? Miren lo que dice Habacuc 3:6. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. El Señor mide la tierra, sus caminos son eternos. Esa misma terminología aparece en Apocalipsis 21 cuando es medida la nueva Jerusalén. Se vuelve a medir. Y no es la única parte de la palabra donde aparece eso de medir. Zacarías 2:1. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Esa figura de medir el templo o de medir Jerusalén que después Juan va a usar en el capítulo 21, la extrae, la saca del Antiguo Testamento, pero no solamente del Antiguo Testamento, sino de la cultura judía. Si alguien mide algo o cuenta algo, es porque es propio, es suyo. Por eso era que David no podía contar a los israelitas, que fue su pecado. Antes de hacer un censo en Israel habían unas normas, había que pagar unas ofrendas. ¿Por qué? Porque no estaban contando algo propio, sino algo que era del Señor, así que había que pagarle al Señor para medir o para contar a Israel. Ese mismo principio, esa misma lógica es la que nos muestra la palabra cuando habla de medir. Algo que se mide es algo propio. El Señor mide lo suyo. El Señor está midiendo su pueblo. Aquí no hay una contradicción, no es necesario decir, pero ¿cómo es posible que esté midiendo? No hay esa necesidad. ¿Sabe por qué, mi hermano querido? Porque simplemente somos del Señor. Y el hecho de que Juan mida el templo implica que el apóstol, creo yo, es el que escribió el libro, está midiendo quién es pueblo y quién no es pueblo, quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos. En pocas palabras, está evaluando al pueblo. ¿Quién es quién? Ezequiel 43:10, mire lo que dice. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Después de la profecía alrededor del tercer templo, ahora les pide que midan el diseño del tercer templo. Mire cómo el lenguaje en Ezequiel 43 es el mismo lenguaje de Apocalipsis 11 y la petición es la misma. Hay que medir el templo, pero hay una diferencia. ¿Sí notó usted la diferencia? Ezequiel toma medidas de un templo por construirse. Ezequiel, o ahí en el capítulo 43, se debe tomar medidas de un diseño. Pero a Juan no se le pide que mida un diseño. Juan se le pide que mida en un templo que ya existe. Ese es el principal problema con ver ese templo literal en Apocalipsis 11. Algunos se imaginan que es que Juan está en el futuro, viajó al futuro y está midiendo el templo literal que hay allá en el futuro. ¿Sí? No habría razón alguna para medir una estructura física, pero sí habría razones
para medirnos si es que está hablando el templo de la iglesia, para comprobar quién es iglesia y quién no. Y esto nos habla de un Dios que evalúa a sus hijos, de un Dios que está conociendo nuestro trabajo, que sabe quiénes somos y que nos está evaluando todo el tiempo, nos está midiendo. Ahora mire lo que sigue diciendo el texto. Ezequiel 42:20, en la parte A, es antes del texto que acabamos de leer. Los cuatro lados lo midió. Tenían un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. ¿Para qué medían? ¿Para qué? Para separar el santuario del lugar profano. ¿Para qué medían? Para separar lo santo de lo inmundo. ¿Para qué Juan va a medir este templo? Para separar quién es de quién no es. Y si este templo es la iglesia, toma mucho más sentido el pasaje, porque lo que está haciendo Juan es medir quién es cristiano. Todos seremos probados, pero para nadie es un secreto que dentro de la iglesia visible hay un número elevado de personas que se dicen ser cristianos, pero que no lo son. Así que es necesario evaluar, es necesario conocer, es necesario mirar quién es quién. Para nadie es un secreto que dentro de los líderes, pastores y predicadores hay un gran grupo que no es un verdadero predicador del Señor, o un verdadero pastor, o un verdadero siervo de Jesucristo. Hay muchos infiltrados, muchos están con nosotros, pero no son de nosotros. Eso ya lo había dicho nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo que se repite continuamente en el Nuevo Testamento. Esa es una verdad de apuño que está en todo el Nuevo Testamento y en todas las Escrituras. Así que, ¿qué es lo que está mandando el Señor a Juan a hacer? Mide para saber quién es quién. Hay que separar los que son de los que no son. El Señor está midiéndonos todo el tiempo, está evaluándonos todo el tiempo. No porque Él no sepa quiénes somos, no por eso, sino para que nosotros mismos sepamos quién es y quién no es. ¿Y cómo nos mide el Señor? Pues ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a eso. Ahora mire, la caña con la que mide Juan. ¿Qué es la caña? La mayoría de los autores históricos creen que esa caña simboliza la palabra del Señor. La caña es la palabra. ¿Cómo mido yo al pueblo? ¿Cómo mido este tercer templo? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Cómo lo voy a evaluar? Con la palabra. ¿Cómo evaluamos que alguien es verdaderamente cristiano o que alguien no es cristiano? Con la palabra de Dios. La palabra es nuestra caña de medir. La palabra es la manera en la cual nosotros vemos quién es y quién no es. El que cumple la palabra, el que predica la palabra, el que se sujeta a la palabra. Ese es. Pero aquel que se dice ser cristiano, así vaya a la iglesia, así diezme, así de todas las primicias, así ayuda a los pobres, así tenga un gran corazón y sea una persona moralmente, entre comillas, buena, si no es acorde a las escrituras, no es un verdadero cristiano, no es parte del templo, no es parte del cuerpo de Cristo, no es templo del Espíritu Santo. Por eso cuando las personas me dicen, ¿usted por qué habla de fulanito o sultanito? Usted supiera todas las cosas buenas que hace. Él ayuda a los pobres, tiene una fundación. A ver, ¿cuántos pobres ha ayudado usted? Primero, yo no tengo que andar diciendo cuántos pobres ayudo. El Señor sabrá. Segundo, lo que evalúa a un cristiano no son sus obras de caridad. No, son sus obras de santidad. Es como este cristiano se somete a la palabra de Dios en todas las cosas. Es increíble que tenemos ejemplos de supuestos predicadores de la palabra que han pecado terriblemente, demostrando una moral completamente contraria a las escrituras y aún así tienen seguidores y aún así tienen personas que piensan que son verdaderos cristianos.
Está bien, sí. eh, mi pastor le fue infiel a la esposa, pero no importa, él predica muy bonito y el Señor hace milagros por medio de él. Ese pastor necesita arrepentirse, humillarse ante la presencia del Señor y no seguir predicando como si nada. Como cierto pastor por ahí del cual he hablado muchas veces, que tiene hijos regados por toda Latinoamérica y sigue predicando como si nada. No, tome usted la caña de la palabra y mira, hermano, mira usted mismo. No me crea a mí. Tome la palabra usted y mira a estos personajes, incluso a mí mismo, con la palabra. Claro, ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos errores. Pero una cosa es equivocarnos o haber caído en pecado y otra muy diferente, vivir en el pecado, autojustificarse y seguir un ministerio aún viviendo en ese pecado. Son cosas absolutamente diferentes. Por eso la caña, mi hermano, es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué representa el altar? Que es otra de las preguntas que hacen nuestros amados hermanos historicistas literales. ¿Por qué hay un altar entonces? Yo creo que eso tiene que ver con Apocalipsis 6:9. Ya lo analizamos nosotros en otra prédica. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Quedó dos veces por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En pocas palabras, cuando hablamos del altar, como ya les dije, hablamos de sacrificio. Si bien todos nosotros debemos entregar nuestra vida como sacrificio vivo ante el Señor, hay un grupo de cristianos mencionados en Apocalipsis 6 que han muerto como mártires, que entregaron su vida por el Evangelio, que la causa de su muerte fue su fe. Usted no puede decir que un hermano que murió a los 90 años por una enfermedad pulmonar murió por su fe. No, murió por una enfermedad pulmonar. Estoy hablando de personas que son asesinadas por creer en Cristo. Las almas de ellos, su sangre está debajo del altar, dice Apocalipsis. Clama debajo del altar y adora a Cristo y pide justicia. La sangre de los mártires. Esos que adoran ahí en el altar, cuando menciona el altar, nos está hablando de un lugar, o más bien nos está hablando de un grupo de personas que han muerto por causa de su fe. Si bien todos los que estamos en el nous, en el templo del Señor, todos los que hacemos parte de la iglesia del Señor, estamos en igualdad de condiciones, eso es verdad. Al mismo tiempo, aquellos que dan su vida por el Evangelio serán recompensados, mi hermano. No es que sean superiores a nosotros, pero obviamente tendrán una mayor recompensa. Porque dieron su vida por el Evangelio, porque fueron asesinados, torturados, murieron por amor a Cristo. Y estoy hablando de los mártires del primer siglo, pero no solamente de los mártires del primer siglo, sino de los mártires de toda la historia de la iglesia cristiana, porque el camino de salvación está pavimentado con la sangre de los mártires que dieron su vida por predicar la palabra. Nuestros amados hermanos reformadores, muchos de ellos fueron asesinados por su fe, murieron por el Evangelio. Si no, investigue qué fue la masacre de San Bartolomé, allá en Francia. Cuando los reunieron a todos, la reina los mandó llamar y los mató simplemente porque eran cristianos protestantes. No había otra razón para matarlos. El Señor tiene en cuenta eso. A los que han sido quemados, torturados, a los que fueron crucificados, a los que aún hoy, mi hermano querido, en esos países donde persiguen el Evangelio, siguen predicando y son asesinados por causa de su fe. Dios los mide a ellos por sus obras también. Sus obras les darán una recompensa especial. Y es justo que dieron su vida por el Evangelio. Nosotros aquí en Latinoamérica o en Norteamérica nos quejamos muchísimo porque sentimos que estamos siendo perseguidos y sin embargo, mi hermano, usted y yo podemos vivir tranquilos.
Y sin embargo, yo puedo transmitir esta prédica por YouTube y puedo decirle a todo el mundo que estoy predicando la palabra, mi hermano, pero otras personas no pueden hacer eso. Otras personas, mi hermano, se esconden en cavernas. Otras personas están siendo perseguidas, humilladas y asesinadas por su fe. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Aunque sea oramos por ellos, aunque sea clamamos por ellos, aunque sea reconocemos, mi hermano. No, 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 no. A nosotros nos cuesta tanto. Nos cuesta tanto, vemos como un sacrificio. Señor, mira el sacrificio que hice, hoy fui a la iglesia. Eso no es un sacrificio, hermano, eso es un privilegio. Eso es un honor. ¿Qué sacrificio tiene ir al culto? ¿Qué sacrificio tiene que usted asista a la iglesia y que usted escuche la palabra? ¿Qué sacrificio tiene que usted dé una ofrenda? Ay, Señor, mira la ofrenda que he dado. Y nos sentimos que somos mártires. Esto no es ser mártir, hermano. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos tenido que confrontar la muerte por predicar la palabra? Yo creo que casi ninguno. Prácticamente ninguno. En mi país, las fuerzas militares anexas al Estado y contrarias al Estado persiguieron a los pastores, persiguieron a los líderes, persiguieron a los ministros, los asesinaron por predicar la palabra de Dios. Uno de los testimonios que yo ya conté aquí fue el de el hermano Lindsay Christie, un misionero neozelandés que decidió ir a predicar a mi país, a Colombia, cuando leyó en un periódico el testimonio de un pastor que se negó a negar a Cristo y que fue enterrado hasta el cuello y tomaron su cabeza como un balón los grupos armados hasta que se la quitaron, porque simplemente era cristiano, porque era protestante, y en aquella época se identificaban a los protestantes con liberales. Era la época de la lucha entre liberales y conservadores en mi país. Esos mártires todavía claman justicia. Por eso es que este texto nos habla de un altar. Está hablando de los mártires, mi hermano querido. Ahora bien, ¿por qué no se midió el atrio de los gentiles entonces? Este es un misterio, incluso dentro de nuestra propia postura. Hay diferentes argumentos. En primer lugar, hay quienes dicen que el atrio de los gentiles representa a todos los pueblos no cristianos. A los gentiles. Recuerde usted que en la reconstrucción del templo que hizo Herodes, él hizo varios patios, varios atrios que rodeaban el templo, el nous. Dentro de esos patios había uno donde podían entrar todos los varones judíos, había otro que era el atrio de las mujeres, exclusivo para las mujeres, pero también había uno más externo que era hasta donde un gentil podía llegar. Un gentil no podía atravesar ese atrio. Era el atrio de los gentiles. Eran prosélitos, algunos de ellos incluso se habían convertido al judaísmo, pero no podían pasar de ahí. Ahora, según el contexto de Apocalipsis capítulo 11 en el versículo 2, algunos interpretan que ese atrio entonces, por el hecho de que estos gentiles van a atacar el templo, pues representa a todos los pueblos que no son cristianos. Hay otros hermanos que creen que el atrio representa a la iglesia atacada, que el atrio de los gentiles representa a aquellos cristianos que serán perseguidos en la gran tribulación. Sin embargo, mi hermano querido, pues yo no veo un sustento suficiente para esa postura. Y en un tercer lugar, hay quienes creen que el atrio de los gentiles representa a los que parecen iglesia, pero no lo son, porque hacen parte del templo. Igual el atrio era parte del templo, incluso el atrio de los gentiles. Sin embargo, Dios le dice, mide a los que son míos, pero a esos no los midas, porque están en el templo, pero no son del templo. Están en la iglesia, pero no son de la iglesia. Entonces hay quienes creen que el atrio de los gentiles representa a los cristianos que no son verdaderos cristianos, son cristianos nominales, solamente de nombre, pero no han nacido de nuevo. Por eso no los cuentan. ¿Y cuál de estas posturas entonces sería la más plausible para creer que son o que representa el atrio?
Yo creo, mi hermano querido, que el atrio de los gentiles representa el espacio de los que atacarán a la iglesia. Es decir, creo que representa a los pueblos que van a atacar a los cristianos. En el versículo 2, en la parte B, mire lo que dice. Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. Por eso no se cuenta el atrio de los gentiles. Porque los que están ahí hollarán la ciudad santa. ¿Me hago entender? Por eso creo que sí, el atrio de los gentiles representa a los no cristianos que van a perseguir a los cristianos. Toda esta historia, hermano, a partir de aquí, comienza a mostrarnos a una iglesia, sí, ya lo había mostrado antes también, ¿no? Pero aquí comienza a enfatizar eso, una iglesia muy perseguida, que va a sufrir muchísimo, que va a parecer muerta. Va a parecer muerta, de hecho va a morir casi que literalmente, y alguien me podrá decir, pero no, la iglesia no puede ser destruida. El mismo Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Sí, efectivamente, mi hermano, la iglesia no va a ser destruida, pero va a ser atacada hasta la muerte. Y después de eso el Señor va a resucitar a la iglesia como cuerpo de Cristo. Ya vamos a mirar todo eso. No sé si alcance hoy, lo repito, pero es algo bastante interesante. Ahora, nuestros amados hermanos literalistas futuristas argumentan lo siguiente. Primero, el profeta Daniel nos dijo que el anticristo rompería su pacto con los judíos y pondría fin a los sacrificios y las ofrendas. Eso está en Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. La pregunta es, ¿realmente Daniel está hablando del anticristo del último tiempo? ¿O está hablando de los muchos anticristos de los cuales nos habla Juan? ¿De qué está hablando Daniel? Yo creo que esa profecía de Daniel, Daniel 9:27, 11:31 y 12:11, se cumple literalmente con la invasión de Antíoco Epífanes a Jerusalén y posteriormente con la invasión de Tito Vespasiano también a Jerusalén. Porque la invasión de Antíoco y la invasión de Tito son tipo y sombra del anticristo, queriendo destruir y persiguiendo al pueblo del Señor, la iglesia. Pero no significa que el que nosotros denominamos anticristo de los últimos tiempos necesite que exista el templo literalmente hablando. No. Ahora, ellos sacan otros versículos. Ellos dicen, Jesús colocó como señal del día del juicio la profanación del lugar santísimo y el cumplimiento de Daniel 9. Eso está en Mateo 24, 15 al 16 y 24, 21. El texto de Mateo 24, en el versículo 3, nos responde esa pregunta. Porque sí, Jesús literalmente habla de la profanación del templo y la destrucción del templo, y habla de cómo el templo iba a ser profanado, y habla del cumplimiento de Daniel 9. Pero ¿en qué sentido Jesús está hablando del cumplimiento de Daniel 9? En el sentido de que se va a cumplir en el año 70 con la invasión de Tito Vespasiano. ¿Se dan cuenta por qué desde el principio les dije que esta era una forma interpretativa mixta? Hay cosas que tenemos que mirar hacia el pasado. ¿Y por qué no vamos a mirar ese cumplimiento hacia el pasado en vez de verlo hacia el futuro? ¿Por qué? Pues porque la pregunta que le hicieron a Jesús tenía varios componentes. Cuando Jesús contesta eso en Mateo 24, alrededor de la profanación del templo, está contestando la siguiente pregunta. Después de que Jesús dice, va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra, los apóstoles le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Pero luego le preguntan, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, hay tres preguntas en una. Jesús está profetizando la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Pero para la mentalidad de los apóstoles, si el templo era destruido, eso era el fin del mundo.
Y esa era la segunda venida de Cristo. Ellos no podían ver la diferencia entre la destrucción del templo y la segunda venida de Cristo y el juicio final y el gran día del Señor. Ellos no veían la diferencia entre los dos eventos, porque el templo era lo máximo para ellos, era su más grande expresión de fe. Así que si el templo es destruido es porque ya se va a acabar todo y es la segunda venida de Cristo. Ellos le hacen la pregunta como pensando en una sola cosa, pero realmente son tres cosas diferentes. Dinos cuándo serán estas cosas. Lo que Mateo 24, 15 y 16 y Mateo 24, 21 está contestando es cuándo serán esas cosas, es decir, la destrucción del templo. Jesús está contestando cuándo va a suceder Daniel 9. ¿Cómo va a suceder Daniel 9? Y luego en el mismo pasaje de Mateo 24, Jesús comienza a solucionar el resto de las preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les contesta. Y hay que admitir que Jesús no hace una definición clara, es decir, Jesús no dice, y hasta aquí será la destrucción de Jerusalén, de aquí para acá les voy a contestar la segunda pregunta, ¿cuándo será mi venida? Porque resulta que son dos momentos bien diferentes y serán bien aparte. No, no dice eso. Los deja medio como confundidos. Ellos van a creer que Jesús está hablando de un solo evento, pero nosotros hoy sabemos que Jesús estaba hablando de dos eventos diferentes. Por un lado, la destrucción en el año 70 de Jerusalén y del templo, y por otro lado, su segunda venida. Ambos temas los toca en Mateo 24. Ambos temas están ahí. Ese es el problema. Que cuando Jesús está hablando de esa profanación, está hablando de la destrucción del templo que se dio en el año 70. Pero algunos de nuestros hermanos, pues, lo ven diferente. Finalmente, nuestros hermanos dicen también, Pablo nos dijo que el anticristo se sentaría en el templo y se haría pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4. Efectivamente, segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4 dice eso. El anticristo se sentaría en el templo de Dios y se haría pasar por Dios. Ahora, en ese pasaje de segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4, Pablo usa la palabra naos como templo. La misma palabra, la misma que usa Apocalipsis 11 para hablar del templo. Pero al mismo tiempo la misma palabra que Pablo usa en 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19, 2 Corintios 6:16, Efesios 2:21, versos que ya vimos, la misma palabra que usa para hablar de la iglesia. La misma, de la iglesia como templo. Entonces, ¿de qué templo está hablando Pablo? ¿De un templo literal? ¿Físico? Puede ser, mis hermanos. Pero lo que no pueden desconocer nuestros amados hermanos literalistas futuristas es que también puede ser que esté hablando de la iglesia. Que es muy plausible que esté hablando de la iglesia. Y que lo que está anunciando es como el anticristo va a reinar sobre la iglesia física. Va a profanar la iglesia física. Esto es lo que denominamos nosotros la gran apostasía final. Yo creo, mi hermano, que lo que ha sucedido a la iglesia visible en los últimos años es la preparación para ese momento. En los últimos años la apostasía ha crecido cumpliendo la profecía del mismo apóstol Pablo. La iglesia cada vez es más mundana y más pagana y tenemos que escuchar terribles herejías absurdas y ridículas, cada una peor que la anterior. Tenemos que escuchar que no, que Jesús sí pecó y que qué bueno que Jesús haya pecado, por ejemplo. Es de lo peor que hay, de lo más abominable que hay, hermano. Abominable esa herejía. Y lo digo así, con ganas. Jamás creeré eso. Que no hay argumento bíblico que lo sustente, porque no importa cuánto quieran manipular las escrituras dándoselas de sabios y de intelectuales, yo sé en qué Cristo he creído, en uno santo, puro, limpio, sin mancha. ¿Usted cree que una cosa como esas se podía predicar hace 100 años? ¿Hace 200? ¿Hace 500? Los pocos que medio intentaron insinuar que Jesús tenía una naturaleza caída y pecaminosa fueron condenados inmediatamente como herejes por todas las denominaciones cristianas conocidas.
por todas las tendencias teológicas conocidas. Todo eso es alistando el camino para el anticristo. El anticristo va a tener como principal plataforma la iglesia visible. Él se va a infiltrar. Las ideas, el pensamiento, la filosofía, el humanismo del anticristo se va a filtrar en la iglesia y ya está sucediendo, hermano. Eso es lo que está pasando en la iglesia en la actualidad. Se está infiltrando una serie de doctrinas satánicas, anticristianas. Por eso se llama anticristo, hermano. Se hace pasar por Dios y va a ser adorado y va a ser venerado. La idolatría como nunca antes en la iglesia. Y no estoy hablando simplemente de la iglesia romanista con sus imágenes. Estoy hablando de muchas iglesias que se hacen pasar por evangélicas y tienen idolatría, bien sea por su pastor, pastorlatría, o algunas por Israel, israelatría, y otras iglesias que tienen idolatría que por el arca del pacto y se hacen un arca del pacto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la gran apostasía final, profetizada en Apocalipsis 11. Esa es la persecución más grande en contra de la iglesia. Mi hermano querido, la persecución final que nos llevará a la gran tribulación no es simplemente una persecución física de nosotros los cristianos, sino que además de eso es una persecución ideológica. Es lo que hace la agenda. Es lo que hace el 2030, es lo que hace toda esta gente. Quieren destruir el pensamiento cristiano, quieren destruir la cultura cristiana, quieren destruir la moral cristiana, quieren destruir por completo el cristianismo. Y la mejor forma para hacer eso es siendo parte de la iglesia. Ellos se hacen pasar por iglesia para destruir la iglesia. Se hacen pasar por pastores y por cristianos para profanar la iglesia, para crear idolatría. Perdóneme si me emociono con este tema, pero es que es supremamente detestable lo que está sucediendo, mi hermano querido. Y ya lo veíamos ahí. Ahora bien, el texto habla de 42 meses, 1260 o 1260 días, es decir, 3 años y medio. 42 meses, 1260 días y 3 años y medio son lo mismo. Haga cuentas y verá, tomando en cuenta meses de 30 días, obviamente. Es el mismo periodo de tiempo. ¿De qué habla este periodo de tiempo? Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo y tiempos y medio tiempo es una forma de hablar precisamente del medio tiempo. 3 años y medio de los 7 años finales de la profecía de las 70 semanas de Daniel. No voy a profetizar, no voy a predicar sobre las 70 semanas de Daniel. Eso es bastante largo, tengo un video completo. Si usted quiere saber cómo interpretamos nosotros las 70 semanas de Daniel, ya hay un video aquí sobre las 70 semanas. ¿Sí? El caso es que aquí está hablando de un periodo de tiempo final corto. ¿Sí? Ahora bien, Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. Entonces nuestros hermanos dispensacionalistas históricos toman este pasaje y dicen, mire, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, ¿cuándo se acabó? Cuando el pueblo de Israel volvió a su tierra, 1948. Ahí se acabó la dispersión del pueblo santo. Y entonces ahí comienzan los 3 años y medio. Pero obviamente ya pasaron más de 3 años y medio. Entonces comienzan a jugar con las cuentas. Sí. Comienzan a jugar, no es que sea la última generación y una generación consta de 40 años, dijeron al principio. Lo dijeron, no, una generación son 80 años. Ahora ya vamos para una generación de 100 años, no sé cómo. No pasará esta generación, dicen ellos. Entonces tienen que contar una generación.
Y entonces toma la profecía de la higuera y una cantidad de cosas, hermano. Pero la verdad, yo creo, con todo respeto, y todas esas posturas escatológicas de nuestros hermanos dispensacionalistas, como el hermano Armando Alducin, son muy respetables, los respeto mucho, pero no lo comparto. Aquí el texto nos está hablando de la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Cuál es el pueblo santo? Si bien dentro del contexto de Daniel está infiriendo a Israel, nosotros entendemos por la teología que Israel es el pueblo, todo el pueblo de Dios. Judíos y gentiles de los dos pueblos hizo uno. Todo el pueblo completito. Así que cuando acabe, ¿qué? La dispersión del poder. ¿Cuál es el poder? Ten en cuenta esa frase, el poder del pueblo santo. ¿Dónde radica el poder del pueblo santo? En la palabra de Dios. ¿Cuál es una de las señales? ¿Cuál es la señal clave antes de la venida del Señor Jesucristo? Que su evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. ¿De qué está hablando Daniel 12:7? Cuando acabe la dispersión del poder, cuando terminemos la obra que Él nos mandó de predicar su palabra hasta lo último de la tierra, entonces vendrán esos tiempos de mitad de tiempo, esos 3 años y medio de persecución. Que finalmente esos 3 años y medio, mírelo como quiera mirarlo, mírelo como 3 años finales, mírelo desde donde quiera. Son un tiempo de persecución. De persecución. Ahora, yo no entiendo esos 3 años y medio literales. No creo que sean 3 años y medio literales. ¿Por qué? Porque estos 3 años y medio son los mismos, el mismo tiempo que profetizan los dos testigos. 1260 días, 42 por 30, 1260. El mismo tiempo. Y ya vamos a ver lo que significan los dos testigos. Y cuando vemos lo que significan los dos testigos, decimos, esos 3 años y medio son simbólicos. A su vez, Elías oró que no lloviera 3 años y medio. Ah, pero ahí sí fueron 3 años y medio literales. ¿Pero qué pasó en esos 3 años y medio literales? Elías fue perseguido y al mismo tiempo sustentado por el Señor mismo. Es precisamente de lo que habla este periodo de tiempo. Un periodo de tiempo en el cual la iglesia será perseguida pero sustentada por el Señor al mismo tiempo. Además, el tiempo que está la mujer en el desierto en Apocalipsis 13:5 son 42 meses. Eso supone 30 días en un mes. Tiempo y medio tiempo y tiempos. Más adelante veremos que esa mujer que está en el desierto es la iglesia, el pueblo del Señor. Creo que esos 42 meses, esas 1260 días, esos 3 años y medio, nos hablan simplemente del periodo final. Del final desde la ascensión del Señor hasta su regreso. Pero eso ha sido un periodo largo, 2000 años. 2000 años no son nada. Nada, hermano, para lo que llevamos de historia. Tiempo, mitad de tiempo. Es el tiempo simbolizado. ¿Por qué? Porque el texto utiliza a veces 42 semanas, a veces 3 años y medio y a veces 1260 días. ¿Por qué? Porque es un tiempo que aunque parece largo, 1260, usted le dicen, espérese 1260 días. Usted dice, todo eso, 1260 días es mucho tiempo. Pero si le dicen a usted, bueno, esperemos 42 meses, pague el carro a 42 meses. Usted dice, bueno, a 42 meses sí. Pero si usted le dicen, pague el carro a 1260 días, suena como más largo. Y si usted le dice, no, no, páguelo a 3 años y medio. Ah, no, chévere. Cortico, rapidito, 3 años y medio. No suena tan largo. ¿Por qué cambiar el lenguaje? ¿Por qué hablar de la medida del tiempo de una manera diferente cada vez? Porque da la impresión de la relatividad del tiempo. Todos los apóstoles siempre hablaron de que era pronta su venida. Ellos estaban esperando en un pronto regreso de Cristo. Y el hecho de que hayan pasado 2000 años no implica que eso sea mentira. Pero es que el tiempo es relativo. Es relativo. Todo esto es simbólico, mi hermano. A la final no ha pasado tanto tiempo. Pero si decimos que esos 3 años y medio son literales,
Entonces, eso nos permitiría fechar exactamente el día del retorno de nuestro Señor, cosa que es incorrecta. Si decimos que a partir de la profanación del templo, de que el anticristo se siente en el templo, es la segunda venida de Cristo, entonces sabríamos exactamente cuándo es, 3 años y medio después de eso. Ahora, algunos hermanos dicen, no, es que nosotros nos vamos 7 años antes, a las bodas del Cordero. Pero la Biblia me enseña que los cristianos estamos esperando la segunda venida de Cristo. No, pues que Cristo vino por nosotros y nos arrebató para llevarnos al cielo. Ah, entonces hay 3 venidas, porque vino, nos llevó al cielo y fue con nosotros allá y luego volvimos con él. O sea, 3 venidas. La tercera venida de Cristo es lo que están esperando. Los que se quedan aquí en la profanación del templo. Por eso algunos dicen, no, 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 es que el arrebatamiento será en la mitad de esos 7 años, los 3 años y medio. Pero persiste el problema, ¿no? De 3 venidas. Sé que esto es algo confuso para algunas personas. Por eso a mí me gusta verlo de la forma más sencilla posible. Y la forma más sencilla posible, más simple, es verlo simbólico. Es que todas las fechas y los números que van a aparecer en el Apocalipsis son esos, son símbolos. Estos 3 años y medio son símbolos de un periodo difícil, duro, que parece largo, pero no es tan largo. Y no puedo decir que puedo contarlo literalmente porque sabría entonces cuándo es la segunda venida de Cristo y eso es algo que no podemos saber. Ahora, los capítulos 11, 12 y 13 son sincrónicos. 11, 12 y 13 nos hablan de la persecución contra la iglesia. Así que estos 3 años y medio nos están hablando de los 3 años y medio en los cuales la iglesia será perseguida. Y a medida que prosigamos en el estudio de este capítulo 11, 12 y 13, se van a dar cuenta que eso es así, que nos está hablando de la persecución a la iglesia. Ahora, habían 42 campamentos en Israel en el desierto, números 33:5. Ustedes sí han visto las películas donde hay referencias a otras películas y usted dice, ah, entendí la referencia. Pues números 33:5 es una referencia. O más bien, Apocalipsis 11:2 es una referencia a números 33:5. ¿Por qué es una referencia? El pueblo estaba por el desierto, ¿sí o no? Y habían 42 campamentos. La iglesia está por el desierto mientras Cristo no está con nosotros. Estamos en el desierto de un mundo caído y pecaminoso, aguantando las inclemencias del clima espiritual terrible que este mundo contrae o que trae. Es lo mismo. De la misma manera, los dos testigos predican 3 años y medio antes de ser arrebatados. Ya vamos a ver cómo los dos testigos son arrebatados y eso evidentemente nos está hablando del arrebatamiento. La era del evangelio en general y la venida del anticristo en particular, de eso nos habla este periodo. La era del evangelio en general y la venida del anticristo en particular. Mire, Nerón y Domiciano eran tipo del anticristo, pero no eran el anticristo. De la misma manera, Antíoco y Tito son tipos de la gran tribulación y del final de los días, pero ellos no eran el final de los días ni de la gran tribulación. El problema con nuestros hermanos historicistas literalistas es que toman los tipos y los aplican. Por un lado, los historicistas futuristas lo aplican a Antíoco y a Tito. Le aplican una historicidad al futuro. Mientras que los hermanos preteristas le aplican una historicidad al pasado, Nerón y Domiciano, Antíoco y Tito. Todos ellos nos hablan de los últimos tiempos. Son tipos y sombras del último tiempo. Pero si tomo los 3 años y medio literales, mi hermano querido, estoy perdiendo el sentido general del texto, que me está hablando de un tiempo que parece largo, pero que al final no lo es, donde la iglesia será perseguida, será atormentada e incluso, en cierto sentido, morirá. ¿Quieres saber por qué? No se pierda la próxima prédica donde hablaremos de los dos testigos y voy a dar la identidad de los dos testigos
del Apocalipsis. ¿Quieres saber quiénes son los dos testigos del Apocalipsis? No se pierda la próxima prédica aquí, en Biblia Libre Prédicas, que será la última prédica de este año. Acompáñeme ahora. Amado Señor, te doy muchas gracias por estar con nosotros en este día, que nos has hablado, nos has enseñado, porque has llegado a nuestro corazón y a nuestra vida. Muchas gracias por tu piedad, por tu bondad y por tu sabiduría. Háblanos y enséñanos cada vez más. Te lo suplico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, al mediodía, en nuestro canal principal de YouTube Biblia Libre, el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Y no se les olvide votar para los premios Herejías 2024. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.